Hola compañeros, mi nombre es José Alfredo Villegas Ruiz. Hoy les voy a hablar sobre los desórdenes por trauma acumulado y tenemos a nuestro amigo El Bicho que nos va a ayudar a explicar un poco más el tema. Comencemos por qué son los desórdenes por traumas acumulados o acumulado, perdón. Estas son lesiones del sistema osteomuscular cuyo desarrollo es gradual como resultado de microtraumas repetidos debido a un mal diseño y uso excesivo de herramientas y otros equipos. Por la lentitud con la que se establece y la naturaleza de la molestia ligera de trauma, suele ignorarse el daño hasta que los síntomas se convierten en crónicos y ocurren lesiones más severas. Estas dificultades son una colección de una variedad de problemas que incluyen desórdenes por movimientos repetitivos, como puede ser el síndrome del túnel del carpo, tendinitis, ganglionitis, entre otras. Pero hay cuatro factores importantes relacionados con el trabajo que parecen conducir al desarrollo de los DTA. El número uno es el uso excesivo de la fuerza durante los movimientos normales. El número dos es el movimientos raros o extremos de las coyunturas. El número tres es la alta repetición del mismo movimiento. Y el número cuatro es la falta de descanso suficiente que permita recuperarse al ligamento traumado. Ahora bien, pasaremos a hablar a uno de los DTAs más comunes y dónde los podemos localizar. Ahora bien, pasamos con el primero. La tenosinovitis es uno de los DTA más comunes. Es la inflamación del tendón debido al uso excesivo o desacostumbrado de herramientas mal diseñadas. Si la inflamación se extiende a los tendones, se convierte en tendinitis. Este tipo de DTA a menudo lo experimentan personas que están en capacitación, expuestos a desviaciones cubitales, que en este caso es cuando nuestro compañero, la muñeca de nuestro compañero el bicho, se va para acá, o sea que la muñeca hace como así, una desviación, pero en nuestro caso nuestro juguete no tiene la articulación. Y también cuando la muñeca sufre de una supinación, que en este caso el bicho tiene, a ver, déjenme lo siento, el bicho tiene la mano o su muñeca en posición neutra. La supinación es cuando nosotros giramos, cuando nosotros giramos la muñeca hacia arriba y mantenemos en esa posición. Ahora bien, otro DTA común es el síndrome del túnel del carpo. El síndrome del túnel del carpo es un desorden de la mano causado por el nervio mediano dentro de la muñeca. El nervio mediano es un tendón que nosotros tenemos por aquí aproximadamente. La flexión o extensión repetitivas de la muñeca bajo tensión pueden inflamar las cubiertas del tendón. Estas cubiertas, a sentir el aumento de la fricción, segregan más fluidos para lubricarlas y facilitar el movimiento del tendón. El, 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 este, el líquido que se segrega es en esta zona, en la parte de la muñeca, donde se une la muñeca junto con el brazo. El exceso de fluido en el nervio mediano, el exceso de fluido que resulta en el túnel o canal del carpo que tenemos en esa misma zona, aumenta la presión que a su vez comprime el nervio mediano. Los síntomas, aquí se comprime el nervio mediano acá, los síntomas incluyen una función nerviosa perdida o irregular en los primeros tres dedos y medios, que vienen siendo acá, que se manifiestan como la sensación de adormilado, un cosquilleo, dolor y pérdida de la destreza. De nuevo, el diseño adecuado de las herramientas es muy importante para evitar estas posiciones extremas de la muñeca. En este caso en este DTA se han observado muchos casos de personas que están mucho tiempo en un escritorio escribiendo en la computadora. Ahora seguimos con otro DTA que es el dedo de disparo. Esta es una forma de tendinitis por una situación de trabajo en la que la falange distal del dedo índice, el cual es nuestro hueso más, el último hueso del dedo, el que está acá, debe doblarse y flexionarse para vencer una resistencia antes de flexionar las falanges próximas, que son las de acá. Las fuerzas isométricas excesivas imprimen una muesca en el hueso o causan alargamiento del tendón por inflamación. Cuando el tendón se mueve dentro de su cubierta, puede torcerse con un golpecito audible. En mi caso me fracturé el dedo, me fracturé el cuarto metatarsiano de la mano y tengo esta condición. Podemos ver cómo doblo todos mis dedos y ese dedo se queda atorado y truena, ¿va? Después tenemos otro que se llama dedo pálido, que es el resultado de la vibración excesiva de las herramientas de potencia, que induce a la constricción de las arteriolas dentro de los dedos.
Esto provoca que haya falta de flujo de sangre y hace que la piel se vea blanquecina. Blanquecina en nuestras manos, se hace que se vea blanquecina. Al tener las vibraciones, las arteriolas se tapan y evita el flujo de sangre en nuestra mano y hace que se vea blanquecina. Debido a la falta del flujo de la sangre, se tiene una pérdida de control motriz correspondiente. Entonces, esa es muy preocupante porque, pues, al no llegar la sangre suficiente a nuestra mano, vamos a perder el control motriz debido, y esto puede provocar que se pueda volver una enfermedad más severa. Pero bueno, no todas las incidencias son traumáticas. También se ha demostrado que la fatiga a corto plazo y la incomodidad también se deben a un mal diseño de las herramientas, por alturas equivocadas al usar desamadores, entre otros. En general, un mal diseño en la agarradera de la herramienta conduce al ejercicio de fuerzas mayores de agarre y a desviaciones extremas de la muñeca, que son causas de fatiga. Ahora bien, acostamos a nuestro compañero el bicho para poder pues señalar de una manera pues no tan general, no tan específica, dónde podemos encontrar los desórdenes por traumas acumulados. Y estos ocurren en las partes del cuerpo que más usamos. Si lo hacemos de arriba hacia abajo, empezaríamos por el cuello. Posteriormente nos iríamos al hombro. Luego seguiría el codo, donde te puede dar el codo de tenista, que es cuando el nervio exterior del codo se inflama y por lo tanto se presiona y esto causa dolor. Tenemos la muñeca y la mano. También podemos localizarlos en la espalda baja por malas posturas o una carga errónea de los materiales. Y por último, las piernas y los pies. Ahora bien, nos tenemos como conclusión que, bueno, la suma de fuerzas o de cargas indebidas, más la repetición de movimientos, más una mala postura, más no tener descanso, nos da igual a desórdenes por traumas acumulados, lo que conocemos como DTA. Ahora bien, para evaluar el nivel de problemas de DTA en una planta, el analista de métodos o el ergonomista suelen comenzar por encuestar a los trabajadores para determinar, para determinar su salud o la incomodidad en el trabajo. Una herramienta común utilizada con este fin es la gráfica de incomodidad del cuerpo, en donde el trabajador clasifica el nivel de dolor o la incomodidad de distintas partes del cuerpo, en una escala de 0, ninguno, a 10 el máximo, como podemos ver en esta gráfica de incomodidad del cuerpo. El cuerpo es dividido en diferentes partes para que el trabajador pueda identificarlas y decir dónde siente la incomodidad o el dolor. Tenemos que la mano es H, el brazo es G, el antebrazo es G, el brazo es F, la espalda alta es A, la espalda baja es B, los glúteos son C, las piernas son D y la pantorrilla es D. Podemos ver la escala como 0 representa ningún dolor. Punto 5, dolor extremadamente ligero, entre paréntesis apenas si se nota. 1, dolor muy ligero. 2, dolor débil, ligero. 3, dolor moderado. De ahí nos vamos al 5, que es dolor fuerte, lo que viene siendo pesado. De ahí nos vamos al 7, que es dolor muy fuerte. Y por último tenemos el 10, que es dolor extremadamente intenso, casi el máximo. Y al final tenemos el dolor máximo. Esta es la gráfica de incomodidad del cuerpo. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros calcular el índice de riesgo de DTA? El índice de riesgo de DTA nos proporciona un enfoque más cuantitativo y es el procedimiento de análisis de riesgo de DTA, que suma los valores de riesgos de los tres principales factores causales en una clasificación de riesgo. ¿Cuáles son estos factores? Tenemos como primero el factor de frecuencia. Se determina un factor de frecuencia mediante un número de movimientos dañinos y después se clasifica con un valor límite de 10.000 al día. Después se determina el factor de postura. Se determina el factor de postura a partir del grado de desviación de la postura neutral para los movimientos de las extremidades superiores. Y por último, se determina el factor de fuerza con el porcentaje relativo de tensión máxima del músculo requerida para la tarea y después se escala en 15%, el máximo permitido para las contracciones estáticas extendidas. En la parte de arriba tenemos la descripción de la actividad, que tenemos corte con cuchilla, el contador, departamento, fecha y analista. Después vamos a calcular el factor de frecuencia, que tenemos que tener el tiempo de ciclo en segundos, obviamente, lo obtenemos de un video. Y bueno, ciclos al día, que nos da un total de 560. Partes del día si se conoce, no se pone.
Luego, el mayor de 2 con 2 o el mayor de los ciclos del día por las partes del día nos va a dar, lo vamos a tomar, que en este caso es 5160. Luego, los movimientos de la mano por ciclo, que son 3. Tenemos que multiplicar nosotros los movimientos de la mano del ciclo por los ciclos del día y nos va a dar un total de 15.480. Con eso sacamos el factor de frecuencia, que el 15.480 se divide entre 10.000, que nos da 1.55. Después tenemos el factor de la postura, en donde nosotros vamos a checar la situación de nuestros trabajadores con estas descripciones y vamos a ir enumerando, vamos a ir circulando de acuerdo a la situación correspondiente. Por ejemplo, en la primera, postura al trabajar sentado. Después, postura de mano, contracción completa. Entonces vamos circulando cada uno. Al final nosotros vamos a sumar con los números de arriba los círculos totales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más 2, que son este punto de acá, nos da un total de 9, que son que es 9. 9 entre 10 nos da punto 90. Nuestro factor de postura es punto 90. Por último, obtenemos el factor de fuerza, que tenemos el factor de agarro o contracción usada en el trabajo, que es en libras, y la desviación de la mano, que es la desviación cubital, que es también en libras. Esto lo dividimos, el 30 libras la dividimos entre 100, el cual nos da punto 30. El factor de fuerza, ahí dice postura, nos va a dar el 9 entre el punto 15, que es el factor, bueno, es la escala del máximo permitido para contracciones estáticas extendidas. Lo vamos a dividir y de ahí nos va a dar un total de 2. Por último se juntan y se saca el factor combinado, en donde nuevamente se vuelven a sumar los puntos totales de las situaciones en círculo, que son 10, tomando en cuenta las situaciones anteriores. El factor combinado nos da 10 entre 3, que nos da punto 33. El índice de riesgo de DTA se calcula con el punto 3, que es el factor combinado, por la frecuencia más la postura más el factor de fuerza más punto 1 por el factor combinado, el cual en este ejercicio es punto 3 por 1.55 más punto 90 más punto 2 más punto 1 por punto 33, el cual nos da un factor combinado de 1.33. Un factor combinado al final incorpora la variedad de situaciones que pueden tener influencia en las causas de los DTA, como la vibración, temperatura y otros. Se pondera de manera apropiada y después se suman para obtener el índice de riesgo de DTA final. En condiciones de relativa seguridad, el índice debe de ser menor que 1. Aquí tenemos que nuestro factor de frecuencia es 1.55. Entonces el factor de frecuencia de entrada está mal. Tenemos que el factor de postura es 0.90, está bajo del rango. Y el factor de la fuerza es 2, entonces por lo tanto sigue superando el 1, que es el límite. Ahora bien, el índice de DTA ha tenido éxito en la identificación de trabajos que pueden causar daño, pero trabaja mucho mejor con las bases relativas, en lugar de absolutas. Por ejemplo, al clasificar y ordenar los trabajos críticos, observe que el índice de riesgo de DTA también sirve como una lista de verificación para identificar malas posturas y como herramienta de diseño para seleccionar las condiciones claves que se deben rediseñar. Y entonces, con el ejercicio que mostramos, pasa el índice de riesgo de DTA. Entonces nuestro trabajador tiene problemas. El enfoque de mayor eficiencia en costos es disminuir la frecuencia eliminando o combinando los movimientos innecesarios, que puede ser posible o no puede ser posible, y disminuir la componente de la fuerza con la modificación del agarre utilizado. Entonces proporcionar al trabajador un mejor agarre. Por lo tanto, nuestro límite de seguridad es 1. Si nuestros factores, ya sea de frecuencia, de postura o fuerza, exceden o superan el límite de 1, esto quiere decir que se debe de requerir un estudio para disminuirlo. Y por último se habla de la norma oficial mexicana, NOM 0361 STPS 2018, que son los factores de riesgo ergonómico en el trabajo, identificación, análisis y prevención del control. Esta tiene como objetivo establecer los elementos para identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo ergonómico en los centros de trabajo derivados del manejo manual de cargas a efecto de prevenir alteraciones en la salud de los trabajadores. Y bueno, ¿cuáles son sus campos de aplicación?
La presente norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, donde existan trabajadores cuya actividad implique realizar manejo manual de cargas de forma cotidiana más de una vez al día. Esta norma no aplica en actividades de manejo manual de cargas menores a 3 kilos. Cuenta con definiciones como autoridad laboral, centro de trabajo, condiciones inseguras, diagnósticos de inseguridad y de la salud, empujar, jalar o arrastrar tracción de cargas. Una de las obligaciones del patrón es contar con el análisis de factores de riesgos ergonómicos debidos al manejo manual de cargas, con base en lo dispuesto por el capítulo 7 de la presente norma. Vamos a ver aquí, nuestro amigo el bicho nos está ayudando a cargar unas tijeras muy pesadas. Y eso sería todo. Para concluir, este tipo de traumas por desórdenes acumulados son de vital importancia tomarlos en cuenta, ya que después de un tiempo, si no se les toma la atención debida, esta podría al final causar lesiones mucho más severas en los trabajadores y provocar el ausentismo. Y al final esto genera costos para la empresa. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima, amigos.